¿Yo cómo hago? Esto empieza a ser cada día más estrecho. Total. Vale, espero a que esté usted ahí bien situado. Yo creo que hay un poco de riesgo de que le acaben tapando a él, ¿no? ¿O no? Un poquito, abrir un poco y... Venga, ahí. Vale. Vale. Bueno, están todos, ¿verdad? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias un día más a todos los trabajadores de los medios de comunicación en esta recta final de la campaña electoral. Llevamos recorriendo toda España durante muchos meses y estamos siempre denunciando las mismas situaciones, pero hoy tenemos que hacerlo con mucha más contundencia, porque mañana será aprobado el decretazo por el que se va a facilitar aún más la ayuda y la asistencia sanitaria total a todos los inmigrantes ilegales. Resulta que los pocos recursos que hacen falta a los españoles más necesitados se están destinando a promover un efecto llamada brutal de la invasión migratoria. Resulta que va a ser más fácil para los ilegales tener un acceso fácil, un acceso rápido y un acceso mejor a la sanidad que para los españoles cuando cambian de comunidad autónoma. Y todo eso en un contexto en el que faltan médicos, en el que faltan sanitarios, en el que hay listas de espera, en el que aquellos jóvenes que se han formado como médicos o como enfermeras tienen que irse fuera de España a trabajar. En un contexto como ese, resulta que se va a cometer el crimen de abrir las puertas de nuestros hospitales para toda África, se va a cometer el crimen de seguir trayendo a millones de personas para mantenerlas con subsidios y con ayudas sociales. Y junto a este efecto llamada, los españoles tienen que soportar salarios de miseria, una vivienda inaccesible, salvo para los ilegales y para algunos políticos que se quedan con las viviendas sociales, una energía cada vez más cara, una cesta de la compra difícil de asumir y una situación en la que a los españoles más humildes les cuesta llegar a final de mes, con el añadido de la inseguridad creciente en las calles. Y todo esto provoca otro efecto. Junto al efecto llamada llega el efecto expulsión de los españoles de sus propios barrios, de sus propios pueblos, de sus propias ciudades, donde muchas veces no tienen futuro, no pueden continuar adelante por muy distintas razones que siempre son de carácter político. Y además son expulsados los españoles, en muchos casos, de las ayudas sociales o de la atención sanitaria inmediata. Nosotros creemos que el sentido común dicta un cambio de 180 grados en ese tipo de políticas, que implica que todos aquellos que han entrado aquí ilegalmente o que están cometiendo delitos tienen que ser repatriados y deportados, y todos aquellos que están aquí sin aportar y viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles tienen que iniciar un proceso de remigración a sus propios países, para que los españoles puedan tener un futuro en sus barrios, un futuro en sus regiones, en Castilla y León, para que los jóvenes no tengan que irse de esta tierra y para que los ciudadanos españoles sigan siendo lo primero, la prioridad en la atención de los políticos españoles, que esto es algo con lo que se ha acabado y ha terminado hace ya bastante tiempo, por desgracia. Estamos aquí para eso en esta campaña electoral, les agradezco su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Señora, ¿cómo valora los ataques que se están produciendo en estos días internos dentro de la formación, dentro de Vox? Bueno, yo creo que cuando un movimiento político como Vox está creciendo, está teniendo cada vez más apoyo social, lo vemos en estas plazas, está obteniendo unos muy buenos resultados electorales, doblando los resultados tanto de Extremadura como de Aragón, no recibe nunca ataques internos. Todos los ataques que recibe son externos. ¿Por qué? ¿Y de quiénes? Pues de aquellos que no pueden controlar el poder que los ciudadanos van a darle a Vox, de aquellos que no pueden someter a Vox, de aquellos que no pueden rendirles en las negociaciones. Todos esos ataques, sin excepción, son ataques de naturaleza externa. ¿Vale ese mensaje que da antimigración en una tierra como León, en una ciudad como Astorga, cruce de caminos, camino de Santiago, donde son muchos los que llegan? ¿Vale este mensaje de antimigración? Bueno, es que lo que estamos hablando es un mensaje de prioridad nacional. Estamos diciendo que en estos momentos en España no hace falta más inmigración, sino que hace falta un proceso de remigración de aquellos que están viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles. Hay en España 500.000 de extranjeros cobrando el ingreso mínimo vital y hay muchos españoles a los que se les niega. Yo creo que defender la prioridad nacional es de sentido común y los procesos migratorios existen en la historia, pero es que en estos momentos España no necesita más inmigración. España necesita un proceso de remigración, necesita urgentemente decir que aquí no puede venir toda África, que aquí no cabe todo el mundo, que los españoles también tienen dificultades y que los políticos españoles tienen
en primer lugar, el deber de atender a los ciudadanos españoles. Hoy hemos visto publicado que Carlos Pollán habría subido el sueldo a su actual pareja. ¿Qué sabe sobre esto? Pues yo creo que es una auténtica infamia juzgar a una persona funcionaria que ha obtenido una plaza e insinuar que ha obtenido un aumento de salario como consecuencia de una relación de pareja. Yo no pregunto a mis compañeros por sus relaciones de pareja, de hecho las desconozco, incluso esta misma, pero me sorprende mucho que salga esta noticia justo ahora, que no tiene ninguna relevancia, y si la tiene, que acudan a los tribunales, donde todo eso va a fracasar, en un contexto en el que se ha utilizado el dinero público para gastárselo en putas cuando había que estar arreglando las vías del tren. Me parece una auténtica infamia este planteamiento y de una mala intención verdaderamente sorprendente. Señora Abascal, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado las becas Medrano y hasta 900 euros al mes para que jóvenes estudiantes universitarios puedan irse a otras ciudades a estudiar. ¿Cree que Pedro Sánchez ha utilizado las ayudas públicas con fines electoralistas? Bueno, sin ninguna duda, Pedro Sánchez lleva mucho tiempo utilizando el dinero público para comprar votos. Es a la desesperada, ha intentado comprar a la juventud, como no la puede comprar, porque la juventud española, la juventud castellana y la juventud leonesa están mayoritariamente con Vox, está intentando comprarles con dádivas, pero los jóvenes no se dejan comprar con este tipo de migajas, entre otras cosas porque lo que me han dicho cuando caminaba por esas calles hacia aquí, algunos jóvenes han dicho: salva a nuestros padres, ayuda a nuestros padres, que son ganaderos, que son autónomos, que no pueden llegar a final de mes, que no pueden pagar el trimestre, que tienen miedo de no poder continuar con las explotaciones ganaderas. Y los jóvenes no se dejan comprar por esas migajas, ni en forma de bono cultural, ni en forma de bono para viajar por el Interrail, ni con esta última ocurrencia de Pedro Sánchez. Pero es a la desesperada, porque Pedro Sánchez hace mucho que ha traicionado a los españoles y estas son las consecuencias, que los jóvenes le han dado la espalda. Y no hay nada que pueda hacer, ni comprarlos, ni censurarlos con la excusa de protegerles en las redes sociales, que es lo que pretenden en estos momentos. Una valoración de las declaraciones que hizo ayer Juanma Moreno en El Hormiguero, dijo que, bueno, mostró sus deseos de pactar con un PSOE en el que no esté Sánchez y también aseguró que Vox no sabe gestionar ni gobernar. Bueno, el señor Juanma Moreno debería ser una persona agradecida, y los señores del Partido Popular de Andalucía especialmente, porque gobiernan en Andalucía exclusivamente gracias a la existencia de Vox. Durante 40 años el Partido Popular fue absolutamente incompetente para derrotar al socialismo más corrupto de España. Durante 40 años fueron incapaces de ganarle nunca las elecciones al Partido Socialista y tuvo que surgir Vox para que existiera una mayoría que el Partido Popular aprovechó para gobernar, una mayoría que el Partido Popular ha despreciado y una mayoría que el Partido Popular de Juanma Moreno ha traicionado. La ha traicionado, entre otras cosas, diciendo a las claras, y yo al menos le agradezco la sinceridad, que él lo que quiere es un pacto con el Partido Socialista. Eso de que Vox no sabe gobernar o no quiere gobernar, pues es una ocurrencia política de los señores del Partido Popular que no merece más valoración, pero me parece muy importante esa llamada al pacto con el Partido Socialista, porque yo creo que el Partido Popular tiene un problema muy serio. ¿A qué Partido Popular escuchamos? ¿Con qué Partido Popular negociamos? Algunas personas en la calle, votantes del Partido Popular, me decían ahora: tenéis que poneros de acuerdo. Sí, pero tendrá el Partido Popular que romper los acuerdos con el Partido Socialista. Tendrá que renunciar Juanma Moreno a gobernar con el Partido Socialista. Tendrá que romper el Partido Popular los acuerdos con el Partido Socialista en Bruselas en forma de pacto verde, pacto migratorio o pactos de género. Si no ocurre todo eso, ¿con qué PP hablamos? ¿Con el de Valencia, que está dispuesto al diálogo y al acuerdo con nosotros? ¿Con el PP de Andalucía, que quiere pactar con los socialistas? ¿Con el señor Feijóo del 2023 de las elecciones, que ofreció 5 pactos de Estado a Sánchez ante la televisión y que pedía el voto incluso a los votantes de Podemos para no depender de Vox? ¿Con qué Partido Popular? ¿Con el de la señora Guardiola? ¿Con el del señor Azcón? ¿Con el del señor Mañueco, que ha dicho que los de Vox son personas... Bueno, son personas no, son salvajes, pues no ha dicho personas, que quieren tirar seres humanos al mar? Yo creo que el Partido Popular tiene un problema muy serio. No sabe con quién quiere pactar, no sabe lo que quiere hacer, dice una cosa distinta sobre las políticas del agua en Murcia, en Levante, y otra en Aragón. Dice una cosa distinta sobre las políticas lingüísticas en Galicia, donde son prácticamente de carácter separatista, y otra distinta en Valencia, donde pacta con nosotros. Y por lo tanto tiene un problema muy serio, que quizá tengan que resolverlo con algún tipo de congreso extraordinario para saber exactamente cuál es el rumbo y cuál es la oferta a los españoles. El señor Mañueco también ha dicho que la mejor parte de la última legislatura fue cuando Vox salió de su gobierno, en la misma línea, ¿no?, en la de que Vox no sabría gobernar. No sé cómo lo ven esto y de cara a lo que pueda pasar después del domingo. No es una afirmación muy inteligente, francamente, como la de decir que aquellos a los que les va a querer pedir después el voto y apoyo en la investidura son unos tipos que quieren tirar seres humanos al mar, porque la demonización de Vox que está practicando Mañueco, igual que la que hace el Partido Socialista,
no sé si es consciente de que después le va a perjudicar a él, porque si el señor Mañueco luego va a tener que pactar con nosotros, lo que le van a decir los socialistas es ¿por qué pacta con un partido que quiere tirar seres humanos al mar? A mí me parece del género tonto, me parece bastante poco inteligente hacer este tipo de afirmaciones sobre aquellos con los que vas a tener que pactar. Decir que lo mejor que le pasó es que Vox saliera de los gobiernos, pues bueno, sí, supongo que sí, porque pudo hacer y deshacer, y sobre todo pudo deshacer las cosas que había acordado con Vox, pudo echar hacia atrás muchos de los acuerdos importantes, y está diciendo a las claras a los castellanos y a los leoneses que lo que quiere es tener las manos libres. El problema es que cuando el Partido Popular tiene las manos libres no hace nada, hace las mismas políticas que con el Partido Socialista. Y yo creo que lo que se va a jugar en estas elecciones, en contra del intento del señor Feijóo de meter miedo a la gente, aquí la izquierda no tiene ninguna opción ni de gobernar en Castilla y León ni de sumar una mayoría alternativa. Aquí lo que se juega es cuál es la mezcla entre PP y Vox. Es decir, si la fuerza de Vox es pequeña, el PP seguirá haciendo lo de siempre, y si la fuerza de Vox es muy grande, el PP tendrá que rectificar algunas políticas. Es únicamente eso lo que se juega en estas elecciones. Y como el Partido Popular no quiere afrontar ese debate, como el Partido Popular no quiere afrontar las negociaciones en las regiones medida a medida, negociaciones concretas, pues entonces tiene que decir tontadas de estas de que si Vox es un partido que no quiere gobernar, ¿no? Como si fuéramos titiriteros que salimos por las plazas y por los pueblos de España para que nos den aplausos y porque nos gusta dar alaridos en las plazas. No, nos hemos presentado a las elecciones para ganarlas en primer lugar, y si no las ganamos, para intentar formar una mayoría y que algunas de las cosas que nosotros estamos defendiendo por todas las calles de León y de Castilla, pues puedan formar parte de la próxima acción de gobierno de la Junta de Castilla y León. Y por lo tanto es que estos comentarios del PP es que me parecen tan ridículos que me cuesta incluso contestarlos, pero creo que solo obedecen a su incapacidad para hablar de las cosas concretas y a su incapacidad de tener un discurso único en todo el territorio nacional. ¿Ya hay fecha para la comparecencia de Sánchez en el Congreso, 25 de marzo, para hablar de la posición de España con respecto a la guerra de Irán y de ese escudo social en el que se estaría trabajando, medidas para hacer frente a las consecuencias? El PP también ha planteado ya las suyas. ¿Cuál es la posición de Vox? La posición de Vox es la de denuncia de este gobierno mafioso y de este gobierno criminal que, en contra de haber ayudado a los españoles, les ha empobrecido. Desde que Pedro Sánchez llegó, las mujeres son más inseguras en la calle. Desde que Pedro Sánchez llegó, a la gente le cuesta más llegar a final de mes. Desde que Pedro Sánchez llegó, la vivienda se ha hecho mucho más inalcanzable y, por lo tanto, hablar de escudo social en estos momentos es un auténtico insulto. Pedro Sánchez tiene que tirar la toalla y tiene que entregar la voz a los españoles. Esa es la soberanía. Pedro Sánchez tiene que hacer todo eso para después sentarse en el banquillo de los acusados y dar cuenta de sus crímenes, como el crimen de Adamuz, y dar cuenta y dar explicaciones de por qué su mujer es la única española que se puede permitir no entregar el pasaporte al juez, y explicar por qué su número 2 está en Soto del Real y por qué el escolta o el machaca de su número 2 está diciendo que Pedro Sánchez pagó su carrera política con las saunas de prostitución y llenaban la gasolina del Peugeot en el que viajaban y con el que asaltaban las primarias del Partido Socialista, metiendo allí a gente en el censo a la fuerza para asaltar unas primarias de su propio partido. Eso es lo que tiene que explicar el señor Pedro Sánchez. Todo lo que diga sobre una guerra ya es que nos importa un bledo. A Pedro Sánchez le gusta más una guerra que a un tonto un lápiz. Pedro Sánchez se agarra a cualquier guerra pasada, la Guerra Civil Española, presente o futura, con tal de que no se hable de su corrupción. Pedro Sánchez se disfraza de pacifista y a la vez mandamos una fragata. Pedro Sánchez hace que se opone al presidente de los Estados Unidos y a la vez está la ministra de Defensa diciéndole al embajador de Estados Unidos que ella está con Trump. Esto es toda una estafa y una mentira absolutamente insoportable, y no se puede tomar en serio una comparecencia del presidente del gobierno en esta legislatura agónica de la mentira, de la traición y de la corrupción. Y yo, por lo tanto, la afronto en esos términos. No se puede hablar con seriedad con Pedro Sánchez ni de política internacional, ni de política nacional, ni de políticas fiscales, ni mucho menos de las necesidades sociales de los españoles, y no decir ya de la defensa de las fronteras. A Pedro Sánchez no se le puede tomar en serio en nada, porque no cree en absolutamente en nada más que en permanecer en el poder un rato más. Y desgraciadamente para eso ha contado con el aliento de todos los enemigos de España, desde Bildu hasta el golpismo separatista, de todos los enemigos exteriores de España, y de la incapacidad del Partido Popular, que se va a reunir con Pedro Sánchez a la vez que le llama mafia, de la incapacidad del PP, que tiene acuerdos en Bruselas con el Partido Socialista, y de la incapacidad del PP, que se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y absolutamente cada órgano en el que ha tenido que negociar con el Partido Socialista antes de ayer, es decir, en esta misma legislatura. Ayer un concejal de Vox. ¿Trump y de Meloni o de Sánchez? ¿Cuál es su postura real? Pues mire, la postura real de Vox
es que no estamos más cerca de ningún líder internacional, estamos cerca de los españoles. Estamos con nuestras preocupaciones urgentes, la del español de a pie. Nos preocupa lo que le está pasando a los españoles. Y lo que nos preocupa, evidentemente, es que haya conflictos en el mundo, pero sobre todo nos preocupa lo nuestro. Yo cuando camino por las calles, nadie me habla de Groenlandia, ni me habla de estas preguntas que ustedes legítimamente me hacen, los periodistas, y tienen que hacer, porque no es la principal preocupación de los españoles. La principal preocupación de los españoles es la factura del gas, es la inseguridad en las calles y es tener un empleo digno que le permita tener una casa y salir adelante. Yo quiero centrarme en eso. A veces me dicen, ¿usted que está más cerca de uno o de otro? ¿Cuál es su modelo? Nuestro modelo es el español. Nuestro modelo es propio. Tenemos aliados internacionales. Eso no significa que coincidamos con todos esos aliados en todo. Pero esos aliados internacionales defienden, nos gustará más o nos gustará menos, defienden sus propios intereses nacionales, los suyos. Esos intereses nacionales de ellos a veces no serán buenos para los españoles, pero nosotros comprendemos a los líderes patriotas que defienden lo suyo. El problema es que en España hay líderes políticos que defienden sus intereses particulares. De manera especialísima, Pedro Sánchez, que lo único que aspira es a seguir sentado un rato más y estar escondido en el búnker de la Moncloa. Eso es lo que yo quiero denunciar. Ayer un concejal de Vox fue agredido con un vaso de café. ¿Por qué cree que el PSOE está cruzando la línea de la agresividad política en las instituciones? Bueno, estas cosas son siempre muy personales, ¿no? No digo que otros no tengan ganas de pegarnos o de lanzarnos vasos, pero lo cierto es que el Partido Socialista ha relativizado la violencia contra Vox. El Partido Socialista nunca ha condenado la violencia en las calles contra Vox. Muchos actos de Vox han sido atacados con adoquines, con tuercas. Ha habido diputados nacionales heridos, familias con niños que han sido agredidas y heridas en Madrid, en Vallecas, en Cataluña, en Tierra Vasca. Y nunca ha habido una condena por parte del Partido Socialista. En Zaragoza se produjo un ataque no solo contra los miembros de Vox y las familias que acudían a un acto, sino contra la policía. Hubo condenas a prisión por ese ataque que fue brutal y el Gobierno ha indultado, ha firmado cada ministro el indulto de todos aquellos que atacaron a las familias que acudían a un acto de Vox. Por lo tanto, no me sorprende que de repente un concejal socialista lance un vaso. Ciertamente parece poca cosa al lado de la gravedad de otras, pero me parece que demuestra una relativización de la violencia contra Vox, porque algunos que nos llaman fascistas, no nos llaman fascistas para insultarnos, porque los llamamos, nos llaman fascistas para poder atacarnos, para poder lanzarnos un vaso, para que se nos pueda agredir. Y eso es lo que ocurrió exactamente en ese ayuntamiento, que ese concejal le llamó fascista a nuestro concejal y acto seguido pensó que eso le permitía lanzarle un vaso a la cabeza. Dijo ayer Javier Ortega Smith que en Vox falta debate interno y que las decisiones las toman cuatro. ¿Falta debate interno en Vox? Bueno, es que yo estoy muy convencido de lo que he dicho hace un momento, ¿no? Que todos estos ataques a Vox no son ataques internos, son ataques externos, de aquellos que están fuera de Vox en otros partidos o que ya están fuera de Vox y que ahora denuncian estas cosas porque no soportan que a Vox le vaya bien. Hay mucha gente que no puede soportar que Vox no sea controlable, que Vox no ceda y regale la investidura en unas negociaciones, que Vox no se pliegue al discurso de lo políticamente correcto. Y, por lo tanto, todos estos ataques son de naturaleza externa y yo así lo voy a denunciar permanentemente. Ahora que están en la recta final de la campaña, ¿qué balance hace de Castilla y León? Bueno, lo veremos. Yo el balance lo haré este domingo, después de los resultados, pero yo tengo que decir que he recorrido toda Castilla y todo León, he visitado una cantidad inmensa de pueblos y de ciudades, algunos grandes, algunos sitios verdaderamente pequeños, donde vivían muy pocos vecinos y prácticamente he podido hablar con todos. Hemos escuchado problemas concretos de nuestros compatriotas. Creo que hemos intentado darles respuestas en nuestras intervenciones, hemos ofrecido un cambio de rumbo y hemos recibido un gran apoyo y un gran aliento en las plazas y en las calles y hemos recibido un cariño extraordinario. Hay mucha gente que tiene esperanza, que está deseosa de un cambio y esperamos que eso signifique un crecimiento de Vox este domingo, pero el balance que yo tengo que hacer es muy positivo por el apoyo y el cariño que hemos recibido. Nada, muchísimas gracias a todos. Muy buenas. Mi madre.